¿cómo están? Vamos a hacer un breve video acerca de lo que hemos estado viendo hasta ahora en filosofía, ¿sí? Bueno, yo les puedo hacer un video acerca de la clase número 1 y hoy vamos a hacer de la clase número 2 y de la clase número 3 juntas. Bien, bueno, en la clase número 1 acuérdense que vimos el significado etimológico de la palabra filosofía, dijimos que era amor a la sabiduría, filos y sofos o sofía, y esto significaba, como les digo, amor a la sabiduría. También mencionamos las ramas de la filosofía, la metafísica, la lógica, la ética, la nociología, entre otras. Y tenían unas actividades que hacer en esa oportunidad. Bueno, ahora en la clase número 2 vamos a ver un poquito cuáles son los motivos que nos mueven a filosofar, ¿sí? Ahí tomamos un texto, a ver, voy a tomar los apuntes, de Jaspers, Karl Jaspers, un alemán del siglo XIX-XX, que menciona estas tres grandes motivaciones. Dice que lo que nos moviliza a pensar, a reflexionar, a filosofar, son el asombro, la duda y las situaciones límite. Es decir, el asombro ante lo que nos rodea, ¿sí? Cuando algo nos interesa, cuando algo nos maravilla, bueno, eso nos mueve a pensar. La duda cuando nos damos cuenta de que nuestro conocimiento es falible, cuando nos damos cuenta de que lo obvio resultó ser algo equivocado, falso. Entonces entramos en un estado de incertidumbre y se plantea la duda. Allí comenzamos a filosofar. Y en tercer lugar tenemos las situaciones límite, que son esos momentos difíciles que todo ser humano vive. Es decir, aquellas situaciones, aquellos momentos que nos empujan, vamos a decirlo así, nos orillan a los límites de nuestra fuerza incluso, como la pérdida de un ser querido, como la enfermedad de alguna persona cercana. Sí, acá pusimos estos ejemplos, el amor no correspondido, ¿sí? Bueno, el fracaso de un proyecto, en fin. ¿Sí? Entonces, estas serían las tres grandes motivaciones, según este autor, Jaspers, que nos incitan a filosofar. Bueno, después de esto tenemos un subtítulo en la página 2 del apunte de la clase 2 que dice Comienzo histórico de la filosofía en Occidente. Allí tenemos que hacer alusión a lo siguiente. La filosofía, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? La filosofía nace hace 2500 años atrás, hace 25 siglos aproximadamente, repito, siglo VI a.C. Dice Aristóteles que Tales de Mileto fue uno de los primeros, fue el primer filósofo en cuanto tal, y ocurrió algo bastante particular en la antigua Grecia, ¿sí? Los griegos que explicaban todo por medio de relatos mitológicos, es decir, relatos fantasiosos, fantásticos, ficticios, con la creación y la invención de estos dioses y héroes y titanes con superpoderes, digamos. Bueno, pasaron de explicar de esa forma todo lo existente a otorgar otro tipo de explicaciones más racionales, explicaciones que dependían exclusivamente de la razón. Así mencionamos algunos ejemplos. Anaxágoras afirmó que el Sol y los cometas eran esferas incandescentes, que la Luna era una piedra fría, que el trueno era una colisión entre nubes, toda información científica. Protágoras consideró que había que investigar la naturaleza sin tener en cuenta la cuestión de si los dioses existían o no, es decir, esto de la religiosidad va por otro lado, ¿sí? Acá como que se hace un poco de separación entre religión y filosofía o ciencia. Y Demócrito, Leucipo y Demócrito, por su parte, aseguraron que todo lo existente estaba compuesto de partes indivisibles llamadas átomos. Ellos fueron los primeros que postularon la teoría del átomo. ¿Sí? Entonces, todo lo que ocurría
en el mundo, en la sociedad, no dependía de la voluntad de los dioses, llegaron a esta conclusión los primeros filósofos, sino que comenzaron a darse cuenta de que existían ciertas regularidades en la naturaleza, de que había ciertas leyes, descubrieron algunas de las leyes de la naturaleza y comenzaron a cultivar este pensamiento, como les digo, racional. Bueno, así decimos que se da el paso del mito al logos. El paso, es decir, de lo mitológico, de esas explicaciones fantásticas, a lo racional. Logos es una palabra griega que quiere decir palabra, discurso, racionalidad, propiamente inteligencia, ¿sí? Bien, bueno, después de esto tienen unas actividades que yo les digo que mencionen, que otras situaciones no mencionadas en el texto de Jaspers, es decir, hay un texto en página 2 que se titula Nuestra humana situación. Allí, bueno, el autor menciona algunas situaciones límite. ¿Cuáles otras situaciones consideran que son situaciones límite? ¿Y por qué las consideran situaciones límite? 2. Jaspers asegura que en nuestra vida cotidiana tratamos de huir de nuestras situaciones límite. ¿De qué forma piensan que huimos de ellas? Den ejemplos de actitudes comunes a nosotros que sirven para olvidar nuestras situaciones límite. Es decir, por ahí, bueno, nos puede pasar que al pensar en estas actividades, en esto que nos plantea la consigna, nos pongamos un poco quizás melancólicos. Tiene que ver un tanto con el pensamiento filosófico, esto de la melancolía, porque recurrimos a temas como la muerte o la desgracia, o como bien dice el autor, lo límite, ¿sí? No se preocupen por eso, son estas actividades nada más. Bueno, ¿de qué manera ante estas situaciones nosotros a veces, dice el autor, huimos? Preferimos no encarar estas situaciones, sino que simplemente cerramos los ojos y hacemos como si no estuvieran. ¿Pueden dar algún ejemplo concreto de esto? ¿Cuáles? Después les pido, en la 3, enunciar algún ejemplo de explicaciones no racionales o míticas que damos ante situaciones cotidianas. ¿Sí? Historias, explicaciones que se dan, que nosotros sabemos o quizás dudamos si es real o no, pero que lo repetimos y están presentes en nuestra cultura. Quizás tiene que ver con leyendas urbanas, por ejemplo, en clase ha salido el tema de la solapa, bueno, no hay que salir de siesta porque la solapa se aparece, bueno, o de las cábalas, una persona antes de hacer algo, si no realiza una cábala, le va a salir mal lo que pretendía hacer. Bueno, ¿eso es real o no? Es decir, ¿es racional? ¿Sí o no? Y la filosofía acá demuestra que, tenemos que decirlo, es la superación del pensamiento mágico, es decir, de pensar que quizás porque practico alguna cábala, vamos a poner ese ejemplo, las cosas me van a salir exactamente como yo quiero. Bueno, cada uno sabe dónde pone su creencia y qué cree y no, pero no podemos dejar de mencionar esto. En la 4 hay un pequeño fragmento de Juan Alfredo Casaubon, donde hay preguntas, ¿sí? Que se hace el autor. Dice, ¿para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hemos nacido solo para morir después de una fugaz existencia? ¿Qué es el universo? ¿Por qué y cómo se hizo? Etcétera. Y lo que yo les pido que respondamos es que otras preguntas se te ocurren que son de alcance filosófico. B, ¿por qué es considerado importante el ocio para el ejercicio de la filosofía? C, Aristóteles afirmaba que todo hombre es filósofo a explicar el sentido de la frase. Bueno, y por último hay un fragmento de Bertrand Russell, ¿sí? Un inglés del siglo XX, que también es muy interesante este fragmento, es muy importante que lo trabajemos, y las preguntitas son: ¿qué significa en el contexto de este fragmento problematizar la realidad? No quiere decir, aclaro, problematizar la realidad no quiere decir crear conflicto, ¿sí? Pelearse con alguien. Problematizar la realidad tiene más bien que ver con convertir todo en objeto de indagación, digo yo, a ver cómo lo pueden expresar ustedes con sus propias palabras.
B, ¿en qué consiste la tiranía de la costumbre? ¿Sí? Y acá podemos pensar, porque el autor menciona esto de la tiranía de la costumbre. Es decir, la costumbre se vuelve tirana. El tirano es aquel que nosotros sabemos que exige obediencia ciega, ¿sí? Que únicamente manda a obedecer. Y la costumbre se puede volver tirana. ¿En qué sentido? En que nos acostumbramos a que las cosas sean de una manera y nunca las cuestionamos. Por ejemplo, C, en un cuadro de doble entrada, contraponer la actitud del hombre común y la del filósofo ante la realidad. ¿Por qué cuadro? ¿Qué es un cuadro de doble entrada, chicos? Un cuadro de doble entrada es el cuadro que ustedes conocen comúnmente. A ver, se los grafico un poquito. ¿Por qué le decimos de doble entrada? Porque tenemos columnas y tenemos líneas horizontales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner hombre común por un lado, hacemos una columna, filósofo por el otro y comparar las actitudes que tiene uno y que tiene el otro. Nada más. Es así de fácil. No se asusten cuando lean esto del cuadro de doble entrada. Eso es un cuadro de doble entrada. Bueno, y la última dice, ¿por qué el dogmatismo resulta ser arrogante? ¿Quién es arrogante o qué significa ser arrogante? Una persona arrogante es aquella que no admite cuestionamientos y que, como decimos comúnmente, se la cree. Se la cree porque ya se la sabe a todas. Entonces, ¿por qué el dogmatismo? ¿Dogmatismo? ¿Qué es el dogmatismo? El dogmatismo es una postura gnoseológica que tiene que ver con el conocimiento, que sostiene que la verdad objetiva se puede conocer. Y la persona dogmática generalmente dice esto es así y punto, ¿sí? Entonces, por ahí Bertrand Russell dice, bueno, el dogmatismo termina siendo arrogante, ¿sí? Porque si yo establezco que las cosas son de una sola manera y no las puedo cuestionar, ya estoy diciendo que lo sé todo, no necesito saber nada más. Y no es así. Bueno, ¿sí? Dogmatismo arrogante. ¿Por qué esto es así? Después, esto es la clase 2. Pasamos a las actividades que yo les titulé actividades Flandrin. Y tienen esta pintura de Hipólito Flandrin, ¿sí? Un francés del siglo XIX que se titula la pintura Joven desnudo sentado a orillas del mar, de 1836. Esta pintura está en el Museo del Louvre, en París, y es muy hermosa, como ustedes pueden ver. Y acá, bueno, tenemos una serie de preguntitas para resolver. ¿Qué relación pueden establecer entre la pintura de Flandrin y la filosofía? Porque vemos un joven que está desnudo, meditativo, replegado sobre sí mismo, quizás está pensando mucho, ¿sí? Y está a orillas del mar, en ese escenario majestuoso, imponente, que es la orilla del mar. Bueno, ¿qué relación entre filosofía y esta pintura? B, ¿qué le sugiere esa imagen? Sentimientos, pensamientos que suscita a nosotros la pintura. A ver, cuando yo la veo, ¿qué me suscita? A mí me encanta, ¿sí? Me suscitó un sentimiento como de belleza, de paz también. C, ¿qué relación habría entre esta pintura y la frase del templo de Apolos en Delfos, que es esta? Conócete a ti mismo. ¿Sí? El templo de Apolo. Apolo era un dios griego. Y en Delfos, una ciudad también griega, tenía su templo, y en el dintel de la puerta figuraba esta frase tallada, Noti se auton, ¿sí? Noti se auton en griego, conócete a ti mismo. Bueno, ¿qué relación entre esta pintura y la frase conócete a ti mismo? D, ¿ustedes filosofan? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? Y después tenemos dos textos, dos anécdotas de Tales de Mileto. Tales de Mileto, como les dije, fue considerado por Aristóteles el primer filósofo. Tiene un par de anécdotas muy curiosas, un poco graciosas incluso. Y la pregunta es,
¿por qué piensan ustedes que a Tales no le interesaba ganar dinero? ¿Qué le interesaba entonces? ¿Qué le interesaba? ¿Sí? Por ahí, bueno, hay una anécdota donde Tales va caminando y se cae en un pozo y hay una chica que lo ve y se ríe y le dice: ¿de qué te sirve andar mirando el cielo, los astros y todo esto, porque él conocía de astronomía, si no sabes lo que hay debajo de tus pies? Y en la segunda anécdota se le burlaban a Tales de Mileto porque era muy pobre, ¿sí? Y él, para demostrar que no le interesaba el dinero, pudo predecir una buena cosecha de aceitunas con sus conocimientos astronómicos y alquiló unos molinos, etcétera, los subalquiló y ganó mucho dinero. Entonces, bueno, ahí demostró que la filosofía le sirve también para ganar dinero, pero que no era su interés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quería demostrar? Y la última consigna es un texto de Karl Popper, ¿sí? Un austríaco del siglo XX, un epistemólogo, filósofo por supuesto, y habla acerca de los prejuicios. Y dice: señala algún prejuicio que sea utilizado en la vida ordinaria y analízalo. Ahí hay un texto breve, chiquito, que tenemos que leer, que menciona Popper esto de los prejuicios. ¿Sí? ¿Qué son prejuicios? Cuando decimos, opinamos, pensamos sin estar bien informados o sin cuestionar lo suficiente y sin embargo sostenemos ciertas posturas sin haberlas criticado lo suficiente, como les digo, ¿sí? Bueno, eso es respecto a la actividad de Flandre. Y la clase 3 y la última, por ahora, se titula así: Visiones de la filosofía, y tenemos un texto de Alejandro Korn. Alejandro Korn fue un filósofo médico, profesor de filosofía, profesor universitario, argentino, ¿sí? Es considerado uno de los precursores del pensamiento filosófico latinoamericano. Tenemos un texto, justo a lo último se me cortó un poquito, pero acá unimos los videos y ya está. Bueno, les decía, el video de Darío Stanraiver y Mentira la Verdad del canal Encuentro, que es muy interesante esa serie. Vamos a ver algunos capítulos de la serie y bueno, decir qué impresión tengo de el capítulo número 1, que es acerca del concepto de filosofía. Eso es todo, chicos. Se me corta el video porque se me acaba el tiempo. Espero haber sido clara, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, ustedes me consultan. Yo les pido que por favor vayamos realizando estas actividades, no dejen que se les acumule, sino que vayan presentando. Antes de que yo suba la siguiente actividad, la actividad anterior tendría que estar realizada ya y corregida. Ustedes hagan de manera que esto sea así, si no se les van a ir acumulando y después es muy difícil sacar todo a lo último, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que estén bien, espero haber sido clara, espero sus tareas por supuesto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.